Hola Iglesia, damos gracias a Dios porque estamos reunidos hoy en un mismo sentir por estos medios. Te invitamos a que sigas viendo nuestros servicios y los compartas en tus redes sociales para que más personas escuchen el mensaje de Dios. En unos momentos comenzará la prédica, así que prepárate. Pero antes tendremos un tiempo de alabanza para adorar y dar gracias a Dios. Bienvenidos. Buenos días, Iglesia, Dios te bendiga. Dice el Salmo 95, 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Te invito, Iglesia, que en esta mañana adoremos juntos a nuestro Dios. Fuerte es nuestro Dios, y 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 fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para Él. Y fuerte es nuestro Dios, 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 vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en
ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedo ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás
Buenos días, amados hermanos. Es un gusto enorme poder estar juntos delante del trono de Dios. Es un gusto enorme podernos unir a la vida celestial, a todos los ángeles y a todos los santos en el cielo, y poder hoy delante del Padre Celestial recibir de Él la gracia, su misericordia y su amor. En este domingo 5 de julio del 2020, es bueno estar juntos, es bueno poder orar. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Con gratitud en nuestros corazones y reconociendo que tu mano de misericordia está extendida en favor de todos tus hijos, en todas las naciones. Hoy pedimos que abras los cielos y envíes tu palabra, la palabra que trae vida y vida en abundancia para todos. Hoy que todos los que están en sus casas, en su iglesia en miniatura, reciban la presencia y la gracia del cielo, así como también las personas que por primera vez han sido llamados por ti para recibir bendición, que ellos puedan estar atentos, y oramos hoy para que la fe de Jesucristo venga a ellos en este momento, para que ellos puedan ejercer esta fe y puedan recibir el mensaje de vida y de vida eterna. Amén. Somos testigos del amor, el poder y la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Hoy me presento delante de Dios, delante de la iglesia, como un testigo fiel de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios hizo en estos últimos 40 días en mi vida. Y quisiera que este mensaje de esta experiencia pueda caer en buena tierra y que pueda usted abrir su corazón y poder creer en un Dios todopoderoso, en un Dios que levanta, un Dios que no nos desampara en ningún momento, y que por medio de la fe tenemos acceso a todas las bendiciones que en Cristo Jesús nos han sido hechas. Soy testigo, y como soy testigo tengo la oportunidad de poder llevar este mensaje para usted. En este día quiero honrar y darle gracias a Dios porque Él salvó mi cuerpo y trajo una bendición grande a mi alma. ¿Y por qué digo que Dios hizo una bendición grande en mi cuerpo? Porque el jueves 7 de mayo me fue diagnosticado, ¿verdad? Empezó a tener indicios en mi cuerpo del coronavirus, del COVID-19. Y todo empezó en ese jueves 7 de mayo, con una pequeña rasposito en la garganta y un poquito de temperatura, que para el domingo en la tarde ya era algo como una pequeña tos, pero con una temperatura más alta. De manera que nuestro médico, amigo nuestro, el doctor Maradiaga, nos pidió que fuéramos y me hiciera un estudio, ¿verdad? Y que pudiéramos, este estudio, ¿cómo se llama el estudio del tórax? Sí, perdón, se me fue la palabra, pero una tomografía del tórax el domingo 10 de mayo. Y ahí en esa tomografía se vio claramente que ya empezaba a invadir mis pulmones el coronavirus. Y entonces se me dio medicamento por 4 días, porque en el jueves 14 de mayo ya la tos era un poco más fuerte, pero
iba acompañada de una pérdida de oxígeno, amados hermanos. Y entonces de estar en oxígeno en 95% en la sangre, empezó a decrecer todos los días, desde el día 10 de mayo hasta el día 14. Y cuando estábamos ahí con el 14, estaba ya con 83 de oxígeno en la sangre. Entonces el doctor me dijo, yo creo que necesitamos irnos este jueves a la clínica, porque están perdiéndose la capacidad de oxigenación muy rápida. Y así fuimos a la clínica, pero ya cuando estuvimos ahí con el doctor, quiero hacer énfasis en que ya la tos era más fuerte y una dificultad para poder respirar. Y cuando hablamos con el intensivista, el doctor Rubio, amados hermanos, yo ya sentí que las cosas ya no estaban bien. Y salimos, después de hablar con él, mi hijo y yo, al carro y oramos. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos diera una dirección. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Le pedimos que nos dijera si nos íbamos a internar, que lo confirmara. Que si era ese el médico que iba a atenderme, que lo confirmara. Y qué iba a pasar con mi vida. Y estábamos orando en el auto, Lucas y yo, y entonces vino una confirmación del Espíritu a los dos de que debería de internarme y de que era en ese hospital que yo nunca había estado jamás de mi vida ni un día solo en algún hospital. Era la primera vez que iba a ingresar a un hospital. Y cuando estábamos ahí orando y dando gracias, entonces nuestra hija Priscila habló por teléfono y dijo, ¿qué está pasando? Y le dijimos, pues es que estamos ahorita aquí porque queremos confirmación de que debemos de estar en este hospital. Debemos de ingresar a este hospital. Y recuerdo muy bien que por el teléfono dijo ella, papá, tengo una palabra de Dios, una palabra firme de Dios. Y está en el Salmo 118, versos 17 y 18. Y voy a leerles lo que la palabra de Dios dice. Dice, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Y cuando ella leyó estas palabras, realmente vino una confirmación tremenda de parte del Espíritu Santo a todos, a mis hijos y a mí, y dijimos, esta es la voluntad de Dios y vamos a ir adelante. Y cuando ya estábamos dándonos de alta ahí en la clínica de la ciudad, en ese momento ya me habían sacado otra tomografía y en la primera del domingo 10 apenas se veía la invasión del virus, la invasión del virus. Y al tomarme la toma el jueves, ya iba a la mitad de los pulmones, iba a una velocidad tremenda. Y el doctor dijo, si vamos a atenderlo rápidamente, dice, porque esto va muy fuerte y muy rápido. Y mientras estábamos ahí poniéndonos en orden, dejando las garantías en dinero para el hospital, empecé a tener más tos, pero ya la tos era como, ¿qué le diré, hermano? Como si fuera un problema de bronquitis, pero doble. O sea, era tos y tos y tos y no poder respirar. Era una falta de oxígeno enorme. Y a las 3 de la tarde, ya teníamos 2-3 horas ahí, todavía no nos daban de alta para poder ingresar al hospital. Y pues pedimos urgentemente que nos atendieran porque yo ya no podía respirar. Y de ahí me llevaron a un lugar donde ahí había un pabellón y ahí me pusieron oxígeno. Pero aunque tenía oxígeno que me ayudaba grandemente, amados hermanos, la verdad es que me sentía morir. No podía respirar bien
La tos no me permitía dejar de poder respirar bien. Y así esa noche del jueves fue una noche muy fuerte. Recuerdo que cuando entré al hospital, entré al lugar donde iba a estar ahí momentáneamente, mientras la habitación en donde iba a estar definitiva se desocupaba. Pude recordar de una manera rápida cuando mi esposa Deborita partió con el Señor, esas 24 horas que estuve en el hospital con ella y que me vinieron a la mente. Y pensé en mi corazón y con sujeto a la voluntad de Dios sin temor, pensé que tal vez era mi tiempo de ir a la presencia de Dios y reunirme con toda mi familia allá en los cielos. Pero la palabra de Dios volvía otra vez a mi corazón y a mi mente y decía, no morirás, sino que vivirás. Y volví a tomar esa palabra y empecé a darle gracias a Dios por esa palabra. De manera que entonces, esa noche fue una noche tremenda, porque como a medianoche me levanté hacia el baño para poder ir al baño, y cuando entré al baño, el baño estaba mojado y se me llenaron los pies de agua y me resbalé y caí para atrás. Y dije yo, me voy a desnucar aquí en esta caída. Pero de alguna manera me agarré de alguna parte, de manera que el golpe no fue tan fuerte. Pero no tenía fuerzas ni en los brazos, ni en las piernas, ni en nada. Era una cosa terrible, muy fuerte. Y solamente tenía la confianza en un Dios de amor, en un Dios de gracia y de misericordia. Y ahí estuvimos en ese tiempo. Y quiero decirles que el viernes, se lo hago de manera rápida, el viernes en la mañana temprano llegaron por mí para llevarme a la habitación. Y recuerdo que me senté en una silla donde llevaba un tanque de oxígeno. Entonces me desconectaron y me conectaron al tanque. Y cuando empezamos a caminar, a los 10 metros que empezamos a caminar, se acabó el oxígeno en el tanque. Y el enfermero que iba ahí se puso muy preocupado y dijo, no, se acabó el oxígeno, ¿y qué hacemos? Déjeme ir por un tanque. Le digo, oye, ¿en el cuarto hay oxígeno? Y me dijo, sí, pero está como a 50 metros. Y le dije, pues en el nombre de Jesucristo, arráncate en este momento a todo lo que da. No tenemos tiempo. Ya a la mitad del camino, amado hermano, la verdad, hermano, ya no tenía oxígeno. Ya había dejado de respirar. Y empecé a verme las manos lilas, las uñas lilas, así color morado. Y el enfermero preocupado porque mi cara y todo se empezó a poner morada. Y él corriendo por el pasillo a todo lo que daba. Abrió la puerta con la silla de ruedas y nada más escuché yo cuando se hizo la conexión, hizo psst. Y en ese momento volvió otra vez el oxígeno y nos quedamos ahí viendo. Estaba sudando, pero a chorro, sudando mucho así. Y me dijo, ay, dice, se puso morado, Lucano me dijo, pero ya estamos bien. Ya estamos aquí bien y vamos a ir para adelante. Y entonces me pusieron en una camilla mientras arreglaban dónde iba a estar y todas las cosas que iba a suceder en ese lugar. Pero sucedió algo que me llama la atención, porque todas las cosas que le suceden a usted y me suceden a mí todos los días tienen que ver con un mensaje de Dios, del Espíritu Santo, para nosotros. Y tenemos que aprender de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciéndonos a cada momento. De manera que entonces, vino una enfermera y yo estaba ahí, pues no sabía muy bien qué estaba pasando, no tenía control de las cosas y me dijo, está sudando mucho, me deja que con una toalla húmeda le pueda limpiar el sudor, para refrescarlo un poco, me dijo. Entonces yo no dije ni sí ni no.
pero empezó a tallarme y quitarme el sudor con esa toalla húmeda, mojada, y yo sentí pues agradable. Pero después de eso dijo, le voy a lavar la cabeza, y puso un recipiente abajo de mi cabeza y me empezó a vertir agua por la cabeza, y yo sentí esa agua así fresca sobre mi cabeza. Y luego me dijo, sus pies están mojados, me dijo, voy a limpiar sus pies, y me enjuagó los pies. Y cuando estaba haciendo eso, pensé en mi corazón y dije, me está preparando para la sepultura, voy a morir. Y otra vez viene el Espíritu Santo y me dice, no morirás, sino que vivirás. Y entonces dije yo, pues amén, otra vez la palabra de Dios. Después de eso, me quedé dormido ya tarde en la noche del viernes, y tuve un sueño, y en el sueño como que descendí a un lugar profundo, no sé qué era. Y cuando llegué a ese lugar, empecé a sentir fuerzas malignas que me atacaban. De una manera fuerte me atacaban. No eran criaturas o figuras, eran fuerzas del mal que querían dañarme. Y yo recibí del Espíritu Santo, dice que nos mantengamos firmes ante las acechanzas del diablo. Y yo dije, yo me mantengo firme ante las acechanzas del diablo. Yo no tengo por qué luchar contra estas fuerzas espirituales, porque Cristo los derrotó en la cruz del Calvario, y Cristo es mi vida y es el poder que actúa hoy contra estas fuerzas, ¿verdad?, que quieren dañarme. Y así estuve en ese tiempo, ¿verdad?, en una lucha y en un esperar que viniera el día y salir de ese lugar. Como a eso de las 4 de la mañana desperté y estaban dos enfermeras, una enfermera y un enfermero, y me tenían sujeto de las manos, y vi que tenía lastimadas las manos. Y le dije, he estado soñando cosas muy fuertes. Y nos dijeron, efectivamente, dice, tenemos más de 4 horas luchando contra usted, porque usted se quita el oxígeno y nosotros tenemos que sujetarlo y ponerle otra vez el oxígeno, y lo ha hecho más de 20, 30 veces. Se quitaba usted el oxígeno y nosotros le poníamos el oxígeno. Y entonces le dije, es una lucha espiritual. Y entonces les dije a esos dos jóvenes, les dije, ¿conocen a Jesús, el Salvador del mundo? Y me dijeron, no, no lo conocemos. ¿Me permitirían que le dé mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y de cómo recibí yo a ese Dios todopoderoso y la bendición que en Cristo Jesús tiene para toda la humanidad? Y me dijeron que sí. Y les presenté el mensaje del Evangelio por espacio de 1 hora. 1 hora estuve platicando, y entonces vino una paz y estuve platicando con ellos hasta que les invité a recibir a Jesús. Pedí que Dios les diera fe para creer en Jesucristo en ese momento. Y ellos recibieron a Jesucristo y yo me quedé dormido. Eso fue el viernes. Y ya el sábado sucedió otra cosa más. Quiero puntualizar. El jueves pasé por la muerte, por el valle de sombras de muerte. El viernes estuve en el valle de las sombras de muerte. El domingo, cuando desperté, no sé qué horas era de día todavía, me desperté. Pues no me desperté, sino que en sueño, como que abrí mis ojos y me vi como acostado y flotando arriba de la cama, como unos 30, 40 centímetros arriba de la cama. Acostado, y esa era la visión que tenía. Y dije yo, ¿qué está pasando? Y yo me veía flotando, pero en ese momento empezó a entrar un aire fresco por abajo
y por arriba y fluía ese aire fresco y empecé a sentir un descanso. Empecé a sentir que se refrescaba mi vida, se refrescaba mi espíritu, todo mi ser se refrescaba. Y ese día, ese sábado, fue un día muy especial, aunque todavía me sentía en el valle, estaba en el valle de sombras de muerte, porque ya los doctores habían dicho desde el primer día a nuestros hijos, le dijeron, despídanse de su papá porque no amanece. Es muy fuerte el problema que él tiene y sería bueno que se despidieran de él. Y entonces mis hijos le contestaron, creemos en un Dios todopoderoso y creemos en su palabra. Y su palabra dice que no morirá. Y entonces fueron jueves, viernes y sábado en una experiencia de muerte para mí. Algo que para mí, haz de cuenta que yo morí en ese tiempo. Pero el domingo en la mañana desperté y haz de cuenta que había sanado totalmente. Y yo me sentí con fuerzas y me sentí bien. Y entonces cuando yo abrí mis ojos, empecé a escuchar cantos de un sonido que entraba por la ventana de la calle, entraba hacia adentro del edificio donde estábamos y eran alabanzas. Y entonces me levanté con todo el oxígeno y con todas las cosas, me levanté y me puse en la ventana y me di cuenta que había carros de los hermanos de la iglesia y de mi familia principalmente, dando vueltas alrededor de la clínica Culiacán y cantando y declarando bendiciones. Y dije, este es el primer día, porque yo cuando desperté el domingo, escuché antes de despertar, escuché una voz muy clara de parte de Dios y me dijo, te he quebrantado y es para ti un nuevo comienzo en la obra que yo estoy haciendo en tu vida. Un nuevo comienzo en la obra que yo estoy haciendo en tu vida. Cuando oí esa voz fue cuando entonces entraron las alabanzas y entonces vi lo que estaba pasando. Y haz de cuenta, amados hermanos, que en la calle había una reunión de la iglesia entonando cánticos y oración y todas las cosas de bendición. Y creo que fue un tiempo de gran bendición para los 40 y tantos enfermos que estaban en ese piso con problemas de COVID. Verdaderamente fue una experiencia tremenda. Cuando el doctor vino el domingo para verme, se me quedó viendo y me dijo, oiga, me dijo, Lucano, hasta color tiene, se ve chapeteado con color. Los 3 días anteriores parecía cadáver, me decía. Algo pasó ya en su vida, me dijo. Sí, le digo, me tenían lleno de medicamentos y un montón de tripas por todos lados colgando. Pero le digo, yo ya estoy sano, ¿por qué no me manda a mi casa? Y se rió, me dijo, no, usted va a estar aquí como 20 días. 20 días, le dije, no puede ser. Yo ya me siento bien, mi Dios es poderoso. Entonces me dijo, sí, verdaderamente, pero necesitamos terminar con todo lo que tenemos que hacer para asegurarnos de que usted esté 100% bien. Yo le dije, yo soy hombre que sé respetar la autoridad y usted es autoridad. Y lo que usted me diga, yo lo voy a hacer, porque eso que usted diga tiene que ser confirmado en mi corazón por parte de Dios. Y Dios me ha dicho que respete su autoridad. El día que usted diga que me voy, ese día me voy a ir. Y todos los días que venía, los días siguientes, le decía, ya me voy a ir, y se reía. Y el miércoles le dije, ya me voy a ir, y no, y hasta por fin el viernes me dio de alta. Estuve 8 días exactamente ahí en el hospital. Y me dijo, sinceramente, yo no creí que usted fuera a vivir, número 1. Número 2, pensé que posiblemente en 20 días podía usted salir y con algunas secuelas en su cuerpo.
Y estoy tan contento de que a los 8 días, hoy tengo la confianza de decirle, vaya a su casa. Y ya me habían hecho otros estudios más ese 8º día y ya no se veía el COVID, ya había disminuido todo y estaba en una franca recuperación. Doy gracias a Dios por la experiencia, ¿sí?, de ese tiempo. Pasé por la experiencia de lo que Pablo dice en su palabra. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Lo que yo experimenté fue la muerte exactamente como si hubiera muerto y cómo resucité a una nueva vida, que es la nueva vida que tenemos en Cristo. De manera que entonces, este sábado representó el reposo de Dios. El sábado representó la frescura. El sábado sentí lo que es refrescarse. Y en estos días quiero hablar de la importancia de lavarse los pies. Y quiero dar un mensaje para ustedes de lo que Dios me enseñó en estos 8 días respecto a la fe, respecto a la importancia de que en Cristo morimos y resucitamos. Cuando nosotros estamos en nuestro yo, tenemos una vida natural. Pero cuando Cristo viene y experimentamos la muerte de Cristo porque Dios nos puso en Cristo Jesús, entonces empezamos a recibir la vida de Cristo y a vivir una vida en la fe, una vida de Dios. Dios, amados hermanos, obra por medio de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Si permanecemos todo el tiempo en Cristo, todo lo que Él es y lo que ha logrado fluye de una manera sobrenatural dentro de nosotros. Fluye una vida nueva. Diga conmigo, amén. Una vida nueva en Cristo Jesús. Una vida de Dios poderosa dentro de nosotros y una vida eterna que Él nos ha concedido. Muchas veces nos encontramos nosotros tratando de corregir nuestro hombre interior, corregir nuestro yo y sujetar a nuestro yo. Pero la realidad es de que tenemos que morir al yo para que entonces podamos vivir la vida de Cristo por fe. Y esto es algo de gran trascendencia en la vida del cristiano. Tenemos que comprender, amados hermanos, que vivimos en 2 reinos. Originalmente vivíamos en el reino de Adán, pero ahora Dios nos ha puesto en el reino de su amado Hijo Jesús, el Cristo, Jesucristo. Sin embargo, en nuestro vivir de cada día, a veces cometemos faltas y retornamos a el viejo hombre, a Adán. Retornamos otra vez al reino de Adán y lo hacemos con mucha frecuencia. Si queremos experimentar la vida victoriosa y no ser derrotados, jamás debemos de considerarnos fuera de Cristo. Dios, dígalo conmigo en voz alta, Dios nos ha puesto por su gracia y su amor en Cristo Jesús y Él es nuestra vida. Jamás debemos de considerarnos fuera de Cristo. Por nosotros mismos jamás podremos hacer algo. Nada es necesario que hagamos. Todo nos ha sido dado en Cristo Jesús y mediante la fe tenemos acceso a todo lo que Él es, a todo lo que Él ha hecho
y a todo lo que Él hará por los siglos de los siglos y eternamente. Si solo podemos ver a Cristo, observar y ver con nuestros ojos espirituales a Cristo y ejercitar su fe, la fe que Él nos ha dado, entonces vamos a aprender a mirar a través de los ojos de Dios y vivir de esta manera. Nosotros los cristianos experimentamos una muerte que nos saca fuera de Adán. Dígalo, experimentamos la muerte que nos sacó de Adán y somos libres, plenamente libres. Y experimentamos también un nuevo nacimiento, una nueva vida que nos lleva a estar en Cristo Jesús, en Cristo. Y lo experimentamos a través del cuerpo de Cristo, su iglesia, una iglesia gloriosa. Y creo que esto es de gran importancia para todos nosotros. Tenemos que pasar por la muerte para que el imperio de la muerte no tenga más poder sobre nosotros. Y tenemos que por la fe considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. La vida cristiana consiste en vivir la vida de Cristo. Y en los próximos domingos vamos a hablar lo que significa estar en Cristo y lo que significa Cristo en nosotros. Son dos experiencias de gran importancia. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Y esto es lo que hace que una iglesia deje de ser una iglesia normal y empiece a experimentar lo que es una iglesia gloriosa. Y este es el tiempo de poder establecer de una manera más profunda y más gloriosa el reino de los cielos. El reino de los cielos se haga presente en todos los actos de nuestra vida. Cuando nosotros decimos fe, tenemos que comprenderlo. Usted escuchaba que a veces tenía un conflicto entre, por una parte, la palabra de Dios. Necesitamos comprender lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Hay solamente una clase de fe en la Biblia y esto implica creer que algo ya ha sido hecho. Dígalo conmigo, creer que ya ha sido hecho. Esto es una fe viva, una fe en Cristo Jesús, una fe viva. Marcos 11:24 dice en su palabra: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. O sea, que ya lo recibisteis y os vendrá. Creer es recibir. Creer es recibir. Al creer que algo aconteció y acontecerá, cuando creemos que aconteció en Cristo y acontecerá aquí, entonces nosotros veremos que sucederá realmente. Tener una esperanza de que alguna cosa va a suceder no es una fe verdadera. Oh Señor, tenemos la esperanza de que tú vas a sanar a esta persona. La esperanza no va a traer ningún beneficio a nadie. Lo que necesitamos es fe en la palabra de Dios. Amados hermanos, en el reino espiritual hay dos maneras de recibir. Una de estas maneras es recibir por la fe que Cristo nos ha dado. Y la otra es tener la experiencia de que lo hemos recibido. Cuando tenemos la experiencia de que Cristo lo ha hecho, no que lo hizo en este momento, que Él ya lo hizo desde antes, desde la cruz del Calvario ya lo hizo, porque dijo Él: consumado es, todo ha sido hecho, ya no hace falta hacer nada. Lo único que necesitamos es creer que ya ha sido hecho. Es necesario que recibamos primero por la fe, antes de poder tener la experiencia de haber recibido algo. Amados hermanos, hay muchos cristianos que dicen: confiamos en que Dios va a hacer. Esa no es fe.
La fe es una certeza. Es algo que ya sucedió. Cuando decimos que Cristo llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, es un hecho. Y creemos en eso. No porque Cristo llevó las enfermedades en la cruz, ahora vamos a orar confiando en que ahora Él puede sanar a una persona. No, amado hermano, así no es. Tenía que creer esta palabra. No morirás, sino que vivirás. Tenía que esta palabra saber que no es que Dios lo dijo ahorita, sino que Dios lo dice en su palabra y es un hecho, porque la vida la recibimos de parte de Cristo, cada uno de nosotros. No es confiando en que Dios sanará, jamás podremos recibir. No podemos orar de esta manera, no debemos de orar de esta manera. Solo la oración de fe producirá una experiencia viva, una experiencia positiva de sanidad divina. La fe tiene esta facultad de poder traer esta bendición y hacerla visible. Tenemos que entender que la fe le da sustancia, le da realidad a lo espiritual. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Para poderlo poner en un contexto claro. Usted y yo tenemos los 5 sentidos y por medio de los 5 sentidos nosotros podemos dar constancia de lo natural, ¿verdad? En nosotros está el Espíritu de Dios, está la vida de Dios y Dios mismo está dentro de nosotros. Pero lo espiritual no se ve en lo natural. Es mediante la fe que nosotros podemos hacer que lo que está en lo espiritual se haga presente en el mundo visible. La sanidad que está en Cristo está dentro de nosotros, pero por medio de la fe, la sanidad se hace visible en el cuerpo de nosotros. Es la fe en que Cristo es nuestra sanidad. Y aunque en el primer día o en el segundo día o en el tercer día no veía yo mi sanidad, pero sabía que Cristo es mi sanidad. Y me mantuve firme en esa fe. Fe en la palabra de Dios y pude experimentar el domingo la certificación de mi sanidad. Muchas veces queremos que las cosas sean muy pronto, pero tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte para que podamos experimentar y apreciar más profundamente la bendición de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que se haga visible lo espiritual a través del ejercicio de la fe. Así como los 5 sentidos nos ponen en contacto con el mundo físico, así la fe nos pone en contacto con el mundo espiritual y se hace visible y se expresa. Y cuando se expresa el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, honra a Dios y le da gloria a Dios. Y esta es la función de todos nosotros. Si una persona nace ciega y usted le explica que hay una flor con un color amarillo, con algo blanco, con algo en esos colores, él jamás podrá entenderlo. ¿Por qué? Porque él no le puede dar realidad, no le puede dar sustancia en su mente, porque nunca ha visto una flor, nunca ha visto el color amarillo, nunca ha visto lo blanco. No puede él percibir en su mente los colores, aunque existan en la realidad. Es lo mismo, si una persona no tiene fe, no puede ver lo espiritual. Y por más que usted le explique lo espiritual, si la persona no tiene fe, no va a poder verlo. Por eso cuando presentamos el mensaje de salvación, nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esto es una realidad.
Pero primero pedimos que Dios le dé fe y le abra sus ojos espirituales para que pueda recibir el mensaje poderoso de salvación. Es necesario que Dios haga esta obra primero en una persona, para que entonces él pueda ver lo que antes no veía y pueda conocer profundamente a un Dios todopoderoso. La fe le da realidad. La fe le da realidad a lo espiritual, a todos los aspectos diferentes del mundo espiritual. Hoy, amado hermano, la voluntad de Dios es que le demos sustancia, realidad a todas las cosas que Cristo ha hecho por nosotros y hará por nosotros. De modo que lleguemos a ser una evidencia plena, clara de Cristo dentro de nosotros, viviendo en nosotros y expresándose a través de la vida de la iglesia, a través de cada uno de nosotros. Esta es la función de la fe, que el mundo espiritual se haga visible. Dígalo conmigo, esta es la función de la fe, que el mundo espiritual se haga visible. La fe es una clase de habilidad para poder que el mundo espiritual se haga visible y que este mundo espiritual se manifieste a través de la vida de cada uno de los cristianos, de cada uno de los hijos de Dios. De manera que entonces necesitamos comprender que por un lado Dios quiere darnos la fe y darles la fe a las personas, para que ellos puedan ver lo que sin fe es imposible ver. Por lo tanto, hablando de la fe, el problema no está en que exista o no exista el mundo espiritual, sino tiene que ver con que la fe es necesaria para que lo espiritual se haga visible y esto se manifieste de una manera poderosa. Tenemos que hacer que la fe, que las cosas espirituales se vean. No es a través de doctrinas, no es a través de la capacidad humana, no es a través de la inteligencia, no es a través de sus habilidades, amado hermano. Es por medio de la fe. Y esta fe es de Cristo, en Cristo y para Cristo, en todo momento. Y si podemos entender, entonces podemos vivir una vida de fe poderosa. De manera que entonces, por medio de la fe, podemos hacer que las cosas que no se ven, se vean. Porque Cristo ya ha logrado todo, Él ha hecho todo y todo está en Cristo y Dios nos colocó en Cristo y lo que le pertenece a Él y la vida de Él es nuestra vida. Y esa es la vida en Cristo, la vida cristiana. El mundo espiritual se necesita que se haga visible para todas las personas y que reciba los beneficios de todo este mundo espiritual que está a la puerta de cada quien. Comprender que los actos físicos, que los ojos físicos y todas las acciones de nuestra alma, de nuestro yo, jamás podrán traer lo espiritual y hacerlo visible. Es necesario que comprendamos que en la carne es imposible. No es lo que yo puedo hacer para Dios. Es lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y tomarlo por fe y vivirlo, esta es lo que está pasando. Esto es lo que he experimentado. En estos 8 días y en estos 40 días de recuperación, pude ver la sanidad de Dios. No que Dios me sanó hace 40 días. Es que yo soy sano porque en Cristo Jesús está la sanidad. Y por medio de la fe y por medio de la oración de fe de toda la iglesia y de todas las personas que estuvieron orando y dando gloria y gracias a Dios por mi vida, entonces yo recibo la expresión de la vida que Dios me ha dado. En mi última cita con el médico, que fue el 3 de junio, volví a tomar las tomografías y los estudios de sangre y todo,
y me dijo, Lucano, es increíble, estás 98% sano, no tienes ninguna secuela en tus pulmones. Este 2% que falta de limpieza en tus pulmones, yo pensaba que se iba a realizar en 4 meses posiblemente, pero iban a quedar secuelas. Pero hoy, al ver esa tomografía y ver tus pulmones, estás perfectamente sano. Y doy gloria a Dios. Yo le dije al doctor, le dije, nunca se le olvide, doctor, que la medicina sin Dios no hace nada. Pero cuando la medicina es juntamente con el poder de Dios, entonces es la sanidad completa, porque Dios hace todo perfecto. Él lo hace completo. Y hoy, delante de la iglesia, delante de usted, hermano, doy testimonio de una iglesia poderosa, orando y creyendo, que permitió que esté sano mi cuerpo. Y después platicaré de la sanidad que Dios trajo a mi alma, porque fui quebrantado en mi alma. Y esto es también una experiencia que quiero compartir con usted. Si nosotros creemos en nuestro corazón que las cosas ya han sido hechas, entonces Dios en su palabra lo afirma. Y Él dice, no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Él lo afirmó en su palabra, aquí está en su palabra. Pero ahora por medio de la fe, yo lo afirmo. Yo le digo a usted, soy sano en el nombre de Jesucristo. Aunque mi cuerpo esté enfermo, yo afirmo lo que la palabra de Dios dice mediante la fe que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Y cuando se une la palabra y se une la fe, entonces el mundo espiritual que está en nosotros se hace visible. Cuando usted dice en su corazón que Cristo, nuestros pecados fueron perdonados, dice la palabra de Dios, de manera que usted, ¿verdad?, tiene que dar testimonio de esto, ¿verdad? Y lo debe de afirmar y dice, mis pecados han sido perdonados. La palabra de Dios dice que Él perdonó nuestros pecados. Y usted afirma que usted ha sido perdonado de sus pecados. Si la palabra de Dios en Cristo dice que tus pecados han sido juzgados, entonces usted puede decir, mis pecados han sido juzgados. Si la palabra de Dios dice que el viejo hombre está muerto, usted tiene que afirmarlo por fe y declarar que su viejo hombre está muerto. Dios dice que ahora tenemos una nueva vida, somos una nueva creación. De manera que por medio de la fe nosotros declaramos, tengo una nueva vida, ¿verdad? Tengo una vida y de esta manera todo lo que está en Cristo, por medio de la fe, se hace visible y trae beneficio a nuestra vida y a los demás. Este es el mensaje de la iglesia. Es el mensaje de ser testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. No podemos ir a decir a una persona, aquí dice que Dios le perdona a usted los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Con eso no es suficiente, eso es tener una palabra, una doctrina. Usted tiene que ser testigo. Y dice, esta palabra que dice que Dios perdona los pecados y su sangre preciosa nos limpia, usted tiene que decir, eso es lo que Dios ha hecho en mí. Dios me perdonó, me limpió mis pecados con su sangre preciosa y eso es lo que creo. Cuando usted se convierte en un testigo de lo que Dios dice y de lo que Dios es por medio de la fe, entonces usted hace visible el mundo espiritual y lo pone al alcance de las personas que lo escuchan. Yo sé que el Espíritu Santo va a traer una revelación profunda a esta palabra que hoy está usted escuchando en sus casas, con toda su familia, y doy gracias a Dios por ello.
La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Los cristianos estamos unidos a la vid y nosotros no tenemos más que estar unidos a la vid para que podamos tener fruto y tener beneficios. De la misma manera, Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos y estamos unidos a Él. Separados de Cristo no podemos llevar fruto. Nada somos. Eso es lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 15. Ya que los cristianos son las ramas de esta vid que simboliza a Cristo, no necesitan esforzarse para dar hojas y producir fruto. El solo hecho de estar en la vid les da este beneficio. Por el solo hecho de estar en Cristo, el cristiano recibe los beneficios, ¿verdad?, de fructificar y de crecer. Solo necesitan permanecer. Tenemos que permanecer unidos en Cristo Jesús, en la vid. Pero sin embargo, muchos cristianos no se ven a sí mismos como ramas. Muchos cristianos están orando de manera inútil, pidiendo los frutos, cuando el Señor dice que lo que necesitamos es creer que estamos unidos a la vid, que estamos unidos a Cristo y que los frutos y los beneficios nos han sido hechos por la gracia de Dios. No puedes orar para convertirte en lo que ya eres por estar unido a Cristo. Esto tenemos que pedirle al Espíritu Santo que lo revele a la vida de su iglesia, a todos nosotros. Él mismo dice, tomó nuestras enfermedades en Mateo 8:17 y llevó nuestras dolencias. Él las tomó, Él las llevó. Ese es un hecho. Y al estar unido a Cristo, este es un hecho en mi vida. Y por medio de la fe le damos sustancia y se hace visible en nuestro cuerpo y en la vida de los demás. Necesitamos creer y necesitamos entender con el corazón estas verdades de Dios. Dios ya lo ha hecho y en esto hemos confiado. En esto es la fe que tenemos. No se trata de creer que Dios me va a sanar, sino creer que ya hemos sido sanos por la vida de Cristo en nosotros. La fe es creer que Dios lo ha hecho todo en Cristo. Dígalo conmigo. Dios lo ha hecho todo en Cristo y yo estoy para recibir los beneficios. Y acepto hoy todos los beneficios que en Cristo Dios me ha dado. Estos tiempos y estos días, desde el día 7 hasta el día 22, hasta el día 3 de junio que fui dado de alta por el doctor, fueron 40 días exactamente. Para poder hablarle a usted de lo que significa el versículo 18, me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Tengo que experimentar, darle a conocer mi experiencia, en qué manera Dios me quebrantó, ¿verdad? Durante 7 años de mi vida. Y se cumplen en este tiempo los 7 años. Trató profundamente conmigo, eso le llamo los tratos de Dios conmigo, fuertemente. Y voy a compartir con usted esta experiencia. Y la suma de todas estas experiencias traen un nuevo comienzo a mi vida. Oremos. Padre, te damos gracias en este día tan precioso por estar reunidos en casa, por estar como una familia y en el Espíritu unido a todos los hermanos en Cristo Jesús, como en la iglesia.
la iglesia gloriosa que tú estás formando cada día y creciendo en nuestros corazones. Te damos gracias por tu palabra y por el testimonio. Gracias por la fe que le da sustancia a lo espiritual y lo hace visible. Hoy declaramos esta bendición fluyendo de una manera poderosa en la vida de cada uno de nosotros y nos convertimos en los testigos de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hará. Gracias por la sanidad de mi cuerpo y gracias por tu obra en mi alma. Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga a cada persona. Si hay alguna persona que no ha recibido a Jesucristo, quisiera que pudiéramos hoy recibir esta bendición. La fe de que Dios puede traerle a usted una nueva vida está en mi corazón y está visible. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto es un hecho. Lo único que usted necesita es creer en Jesucristo. Y usted puede en este momento decir con sus labios de manera audible a Dios: Padre, te pido hoy que Jesucristo venga hoy y perdone mis pecados. Quiero tener mi corazón limpio para que tú vengas a habitar y pueda ser un hijo de Dios y decirte: Padre. Hoy te pido que Jesucristo venga a reinar en mi corazón y que este beneficio se haga visible a toda mi casa. Pido perdón por mis pecados y recibo la bendición de Dios en Cristo Jesús. Guíame, enséñame, transfórmame. Te lo pido, oh Dios, con todo mi corazón. Amén. Amén. Estas palabras sencillas son actos de fe poderosos. ¿Sí? Usted antes de esta oración no era un hijo de Dios. Usted era una criatura hecha por Dios. Pero ahora que usted es un hijo de Dios, le puede decir por usted mismo: Padre, porque Él es su Padre. Ha sido engendrado por la palabra de vida, por la palabra que es el verbo de vida, que es Jesucristo. Dios bendiga a toda su casa. Dios bendiga sus vidas. También quisiera que oráramos por las personas que están padeciendo en estos momentos, por el problema del coronavirus, el problema económico, por todas las cosas, ¿sí? Y podamos levantar oración hoy de fe y decirle: Padre, hoy creemos que todas estas situaciones que acontecen en estos momentos son, Señor, finalmente para bien de nuestra vida. Hoy creemos que nuestra confianza y nuestro futuro y nuestro caminar y vivir está en Cristo, no está en las cosas de este mundo. Hoy creemos, y lo que creemos declaramos: Cristo es nuestra vida, es nuestra provisión. Tú, oh Padre Celestial, eres el que nos cuida y nos llenas de misericordia. Nuestro lugar de vivir no es en este mundo, sino por la fe somos trasladados al reino de tu amado Hijo Jesús. Por la fe podemos ir a los lugares celestiales y estar ahí. No somos de este mundo. Hoy lo creemos, Padre Celestial, y lo que creemos lo confesamos. Y toda obra de enfermedad, hoy creemos que Cristo ya ha sanado a todos sus hijos. Y la sanidad está en la fe y se hace visible en estos momentos a todo aquel que esté padeciendo de alguna enfermedad o de alguna falta de sustento. Hoy nos trasladamos por la fe al lugar de refugio en ti, para gloria tuya, oh Padre.
hoy sea manifiesto que somos tus hijos y se haga visible tu cuidado y tu provisión en todos para gloria tuya. Esta es la fe de Cristo en la iglesia y esta es la confesión de fe que hacemos en este día. Amén. Tenga la seguridad que Dios está con nosotros y que Dios es el que suple todas nuestras necesidades porque Él en Cristo Jesús ya lo hizo. Y nosotros por la fe y la gracia de Él las recibimos. Dios bendiga a su iglesia, Dios lo bendiga a usted. Y gracias. Gracias también porque los que han podido traer sus diezmos que han sido de ayuda para las necesidades de la iglesia, seguimos repartiendo despensas para personas que lo necesitan. Estamos ayudando a personas con necesidades de medicamentos también. La iglesia está para eso, para suplir esas necesidades y llevar un mensaje real de amor hacia la necesidad de los demás y acompañarlo con el mensaje de la salvación para ellos. Amados, si pueden traer sus diezmos a las oficinas, aquí están abiertas las oficinas. Y si no puede usted salir, pues cuando usted pueda salir, junte sus diezmos, honre a Dios, junto con la familia, santifíquelos y guárdelos en un lugar. Y Dios lo prosperará siempre, nada le faltará. Y en todo será usted abundado. Gracias, bendiciones para todos. Amén.